presento, yo me llamo Javier Cantón, trabajo en una empresa que se llama Plain Concepts, trabajo aquí en Madrid, esa empresa tiene sede en Seattle, en Londres, en Dubái y aquí en España pues hay varias oficinas en Sevilla, en Barcelona, en León, en Madrid, en Bilbao, ¿vale? Y bueno, precisamente yo pues trabajo en el departamento, soy el responsable del departamento de Research y concretamente trabajo dentro del equipo de Wave Engine, ¿vale? Que luego os contaré qué es, que es un motor gráfico que desarrollamos dentro de la empresa. Nosotros llevamos trabajando con temas de Virtual Reality como 4 años y tal, ¿vale? Y siempre hay mucha confusión con el tema de Virtual Reality. Entonces a mí me gusta como explicarle a mucha gente de dónde viene toda esta fiebre del Virtual Reality, primero para entender muy bien qué capacidades tiene la tecnología, hasta dónde podemos llegar, qué se puede hacer, etcétera. Entonces, si buscáis en Internet, buscáis el término Virtual Reality, por ejemplo, en un sistema de hashtag de Twitter, encontraréis que salen un montón de términos, una cantidad de hashtags alrededor que se utilizan, o que se ven junto al término Virtual Reality, ¿vale? Cosas como Augmented Reality, y la gente dice, ¿es lo mismo Virtual Reality que Augmented Reality? ¿Es lo mismo AR, VR? Oculus Rift también es de los que más salen en los mismos tweets que se utilizan, etcétera. GoPro, Cardboard, Mixed Reality, que es un término Real Reality, que se está escuchando hace poco también, ¿vale? Hay muchísimos términos que se están utilizando y la gente se confunde, dice, no sé qué es, qué se puede llegar a hacer con cada uno de estos términos, etcétera, ¿vale? La idea es, Augmented Reality no es lo mismo que Virtual Reality, que eso lo veremos un poco más adelante en la presentación. AR viene de Augmented Reality, VR viene de Virtual Reality, realidad aumentada en español. Oculus Rift, bueno, pues ahora explicaremos también un poco, pero es uno de los dispositivos tipo Virtual Reality que se pueden utilizar. GoPro, pues bueno, ahí veis unas GoPro y veis por qué se utiliza dentro también de lo que llaman Virtual Reality, porque se pueden filmar vídeos o hacer fotos con ese tipo de dispositivos y presentarlos dentro de una experiencia Virtual Reality. Cardboard, que es como el Virtual Reality Low Cost que salió hace unos años, en 2013 o así, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a ir viendo y vamos a ir aclarando un poco cuáles son las diferencias para que todo el mundo sepa muy bien un poco de dónde venimos. Virtual Reality, la solución, o sea, la explicación más simple que yo siempre le doy a todo el mundo es aquello que sustituye completamente el entorno que te rodea. Es decir, como Matrix, ¿vale? Si todos habéis visto la película Matrix, pues tú te pones ese casco y todo lo que hay alrededor tuya es sustituido, ¿vale? Y eso es la principal diferencia con otro tipo de tecnologías, ¿vale? Como por ejemplo Augmented Reality. Y para hablar de esto, pues para mí yo creo que tenemos que hablar primero de este Kickstarter. No sé si sabe lo que es Kickstarter, que es una plataforma de crowdfunding que hay en Estados Unidos. Y este chico que se llama Palmer Luckey, ¿vale? Es un chico que se hizo famoso en Internet porque tenía la colección de dispositivos de Virtual Reality más grande del mundo, ¿vale? Y participaba en un montón de comunidades, de comunidades de Virtual Reality, etcétera, etcétera, desde hace muchos años. Es decir, el Virtual Reality, la tecnología Virtual Reality no la hemos inventado en los últimos 3 años ni 4 años. Es algo que lleva muchísimos años, lo único que pasa es que los dispositivos eran muy caros y por eso no solo había ciertas ferias y ciertos sitios donde podías probar este tipo de tecnología, ¿vale? Los dispositivos como los cascos estos, pues había dispositivos de $50.000, ¿vale? Entonces era algo que estaba muy lejos ya no de consumo, sino de empresas incluso pequeñas y medianas, ¿vale? Y este chico montó este Kickstarter porque él ideó una nueva forma de conseguir hacer un casco de Virtual Reality, pero con un coste menor. Uno de los problemas que había es que se utilizaban dobles pantallas, ¿vale? Y una de las ideas iniciales era utilizar una única pantalla de un dispositivo móvil, de un teléfono móvil, que pudiéramos meter dentro del casco y utilizar esa única pantalla para pintar las dos imágenes, ¿vale? Y eso facilitaba mucho las cosas y demás. Puso un Kickstarter en el que el objetivo era conseguir $250.000 y consiguieron $2,5 millones, ¿vale? En ese crowdfunding. Entonces, este chico de 19 años creo que tenía, se pasó de aquí a aquí, ¿vale? ¿Vale? Y fue porque el proyecto se hizo muy popular después porque una persona que se llama John Carmack,
que viene de ID Software, de la gente que hace Doom, los juegos Doom, etc. John Carmack se interesó mucho por la tecnología, por este casco que él estaba haciendo y decidió hacer una prueba con el nuevo juego que iban a lanzar, que era en 2002, porque el Kickstarter, por cierto, se lanzó en agosto de 2012. Que no sé si habéis intentado alguna vez lanzar un Kickstarter, pero siempre dicen que agosto es el peor mes para lanzar un Kickstarter, ¿vale? Pues lo lanzaron y consiguieron esa cifra, porque los Kickstarters solo duran un mes, ¿vale? Y consiguieron esa cifra, es decir, que si lo hubiesen lanzado en otro mes posiblemente hubiesen tenido mejores resultados. Bueno, pues John Carmack, que era el CTO de ID Software, de Doom, etcétera, pues hizo una prueba para hacer que Doom 3 funcionara con este dispositivo, ¿vale? Una mejora que también aplicó, etcétera. Y se interesó muchísimo en el dispositivo. Se interesó tanto que, claro, después del Kickstarter ganaron 2,5 millones, montaron una empresa, se llama Oculus VR, me parece. Y John Carmack, de ID Software, se fue de ID Software, que tenía una reputación muy grande, de muchos años, etcétera, y se fue como CTO de Oculus VR, ¿vale? Y empezó a trabajar con este chico. Y Facebook se interesó y fue el que puso los 2 billones de dólares o 2.000 millones de dólares sobre la mesa. Creo que fueron 400 millones en efectivo y 1.600 en acciones de Facebook, ¿vale? Hicieron la compra y empezaron a colaborar y a trabajar juntos, etc. Entonces, lo bueno que tenía es que tenían una persona como John Carmack con unos conocimientos muy amplios sobre el mundo de los videojuegos. No sé si sabéis pues, la historia de este chico, pero este chico, cuando Nvidia iba a sacar nuevas tarjetas gráficas, iba a su casa a preguntarle qué quería en las nuevas tarjetas gráficas, ¿vale? O sea, es un gurú, por decirlo así, dentro del mundo de desarrollo de videojuegos y de gráficos por computador, etcétera. ¿Vale? Entonces, para mí no se puede hablar de Virtual Reality sin conocer que este fue un poco la fiebre que ha llegado hace poco, ha llegado a través de esto, desde 2012, agosto de 2012, que sacaron esto. Oculus Rift, en este caso, pues lo primero que sacaron fue un DK1, que fue el primer kit de desarrollo, ¿vale? En 2012 yo lo compré, ¿vale? Yo participé en el Kickstarter, por ejemplo, ¿vale? Personalmente, no a través de la empresa, ¿vale? Y el problema que tenía este dispositivo estaba muy bien, pero el problema que tenía es que la resolución era 1280 x 800. Y era una pantalla de esa resolución, que era básicamente la capacidad que soportaban las pantallas de un móvil en ese año, ¿vale? ¿Y qué es lo que pasa? Que con esa resolución, pues al final es 1280 era el ancho y eso se dividía en la mitad de la resolución para cada ojo. De manera que solo tenía 600 píxeles para un ojo, 600 píxeles para el otro. De manera que la resolución era muy pobre y además ese dispositivo tenía solo un sensor de giroscopio, de manera que solo detectaba rotaciones, ¿vale? Entonces la gente probaba las demos, como por ejemplo la demo de la montaña rusa, aquella que salió tan famosa y tal, la probaba y en el momento que se movía, se agachaba, se desplazaba, se mareaba. Porque la realidad virtual que estaba puesto delante de él no se movía como él quería o como lo hacía su cuerpo, ¿vale? Y eso provocaba mareo, ¿vale? Entonces idearon o sacaron la segunda versión, que fue el DK2, ¿vale? Creo que fue en marzo de 2012, se dejó de vender, marzo de 2014 se dejó de vender el DK1, se empezó a vender el DK2, que venía con el dispositivo ese, la camarita esa, que era un position tracker. Y básicamente el casco delante tiene una serie de sensores LED infrarrojos que le permiten a través de la cámara saber dónde están esos sensores, cómo se mueven y detectar esos movimientos que hacías, ¿vale? Y con eso provocaban que la gente, o sea, conseguían que la gente se mareara menos, ¿vale? De todas formas, si tú te dabas la vuelta, pues dejaba de verte, ¿vale? Entonces, pues si te movías, pues ya era mucho más complicado que lo detectara, etc. Y el último dispositivo, que lo lanzan este año, pues el DK2 tenía una resolución de Full HD, 1280 x 1080, de manera que tú tenías una resolución Full HD, pero para los dos ojos, ¿vale? Y la versión final que han lanzado, ¿vale? Pues ya tiene con un mejor acabado, etcétera, etcétera, pues ya tiene una resolución de 2K. Entonces daros cuenta que es en una pantalla meter una resolución de 2K. Empezaron a hacer también por esa época acuerdos con Samsung, etcétera, etcétera, y por eso el DK1, si lo desmontáis
dentro lo que hay es la pantalla de un Samsung Note 3, me parece. La pantalla de un Samsung Note 3 es lo que viene en el DK1 y este pues lo mismo. Son como han ido en los últimos 4 años mejorando la resolución y la densidad de píxeles que se puede colocar en una pantalla de un móvil, y eso lo han aplicado a este tipo de dispositivos, porque claro, cuando te pones una pantalla tan cerca de los ojos, pues necesitas que tenga muchísima nitidez para que tú seas capaz de ver bien, o sea, no ver los píxeles de la imagen, ¿vale? Eso le ha venido muy bien a los fabricantes de teléfonos móviles, etcétera, etcétera, porque les ha ayudado a seguir invirtiendo en este tipo de cosas y demás, ¿vale? Fue tan el éxito que tuvo Oculus Rift, en este caso, que muchas empresas empezaron a intentar sumarse al carro del hype que estaba generando Oculus Rift, ¿vale? Entonces hay otro Kickstarter que desarrollaron que se llama Leap Motion, que Leap Motion es como un Kinect que era capaz de reconocer el esqueleto de las manos, y reconocía un esqueleto que era como ese que estáis viendo ahí, ¿vale? Leap Motion, para intentar pues llegar a aprovecharse un poco del hype este que estaba generando Oculus Rift, pues este es el dispositivo, ¿vale? Primero solo funcionaba para Mac, y aquello es el kit que hicieron para poder conectarlo o ponerlo delante del Oculus Rift, ¿vale? Del DK2, si os fijáis. Entonces, con eso, la persona no solo podía ver y moverse, sino que además podía interactuar con sus manos, veía sus manos en el mundo virtual, ¿vale? Y eso la verdad es que pues, lo llevó a que se hiciera muy famoso, etcétera, etcétera. Es más, mucha gente se pregunta que a día de hoy por qué no lo han comprado ya, ¿vale? Que como detrás de Oculus está Facebook y Facebook compra todo a golpe de talonario, pues que por qué no lo han comprado ya, ¿vale? También salió esta fiebre, que es la fiebre del cardboard. ¿Por qué? Porque cuando salió el DK1 solo soportaba la rotación, que eso se podía conseguir con los sensores que hay en un dispositivo móvil. Entonces, bueno, este concretamente es de Google, ¿vale? Pero hicieron un montón de versiones de, pues tú cogías un paquete de cartón que te llegaba, lo abrías, lo desmontabas, tenía unas lentes, y al final lo que hacías, como veis aquí, es que ponías el dispositivo móvil dentro de esa caja de cartón, que costaba 20, creo que esta costaba $20, pero las podías conseguir por $3 una unidad, es decir, que si comprabas en masa, pues la idea es que pudieras conseguirlos por menos de un dólar o de €1, ¿vale? Bueno, pues la idea es que lo más caro de este dispositivo son los cristales, pero hay que tener en cuenta y hay que conocer cuáles son las limitaciones. Es decir, este dispositivo se parece más a un DK1 de Oculus Rift que a lo que tenemos actualmente con Oculus Rift o con HTC Vive, ¿vale? ¿Por qué? Porque con esto, con un móvil, solo puedes detectar la rotación. De manera que si te mueves o te desplazas, pues la persona se marea, o simplemente se agacha, la persona se marea, ¿vale? No es exactamente lo mismo, pero bueno, tuvo bastante éxito, y después pues salieron como... fue una fiebre porque la gente empezó a ver cómo el mundo de Virtual Reality se podía llevar al gran consumo, y entonces empezaron a sacar versiones un poco más mejoradas, porque al final colocar una caja de cartón en la cabeza, no sé si alguno la habéis probado todos, entiendo, ¿no? Vale, pues seguramente las primeras las hicieron marrones, luego las empezaron a hacer negras porque se las ponía mucha gente y se quedaba la mancha en la caja de cartón que todos habréis visto de la frente de la gente, ¿vale? Pues se quedaba la mancha en el cartón y quedaba muy feo. Entonces luego las versiones mejoradas le pusieron un plástico para que lo que tu frente tocara fuera un plástico y no fuera el cartón directamente, y no se quedara como el sudor o la grasa tal, ¿vale? Pues luego sacaron unas versiones más mejoradas, o unas versiones nuevas que también eran muy, muy interesantes. Esta, por ejemplo, que se podían plegar, y entonces colocabas el móvil y podías ver las imágenes ahí. El único problema que tenías esta es que solo se pueden utilizar en entornos con una luz no muy intensa, porque claro, la luz externa, las sombras, etcétera, le afectaban a la pantalla. Entonces, si la pantalla no tenía suficiente brillo y no estaba al máximo de brillo, como entraba luz por todos lados, pues no podías ver bien las imágenes y la experiencia, etcétera. También sacaron unas, pues bueno, un poco también mejoradas, sacaron otras en las que ya tenía una cinta, que era todo un detalle, porque si no tenías que estar todo el día con las manos así levantadas, ¿vale? ¿No? Que ya te las pudieras agarrar directamente en la cabeza y demás. Y uno de los más conocidos, que es el Samsung Gear VR, ¿vale? Pero mucha gente me pregunta, oye, ¿Samsung Gear VR es lo mismo que Oculus Rift y es lo mismo que HTC Vive? Le digo, no. Samsung Gear VR, como utiliza un dispositivo móvil, y el dispositivo móvil no hay Position Tracker, con eso solo se puede conseguir lo que se conseguía, el efecto que se conseguía con DK1. Es cierto que la resolución que tiene a día de hoy es mayor,
y la nitidez de imagen es mayor, pero si tú te agachas o te desplazas, la imagen no se mueve, de manera que eso te provoca un cierto mareo, ¿vale? Entonces, exactamente es como, ya para que os hagáis una idea, es como si tuvierais un DK1, ¿vale? ¿Cómo generar contenido? Pues muchas veces aquí, por ejemplo, seguramente todos, no sé si la mayoría sois desarrolladores o venís de departamentos de desarrollo, pero bueno, la mayoría del contenido se está desarrollando o se empezó a desarrollar en 3 dimensiones, ¿vale? Y se empezó a desarrollar con diferentes motores comerciales como Unity, Unreal, etcétera, que las comunidades empezaron a trabajar antes incluso de que los motores dieran soporte oficial a este tipo de tecnologías, ¿vale? Y también pues empezó aquello de poder generar imágenes reales. Por ejemplo, lo que estáis viendo aquí. Este dispositivo es un rig con 7 cámaras GoPro, ¿vale? Y creo que es de 360, ¿no? De 360 giros. Y básicamente pues cada una de esas cámaras está grabando un espacio, un ángulo de visión, y luego lo que se hace es que se hace un stitching de todos los vídeos que hay, de todas las imágenes o todos los vídeos, para conseguir un vídeo cuadrado que lo puedas tú aplicar en una esfera alrededor de ti, ¿vale? Pegas esa imagen y entonces tú giras alrededor y ves esa imagen como si estuvieras justo donde está la cámara. ¿Qué pasa? No te puedes desplazar, porque la cámara no está haciendo ese tipo de movimiento, entonces solo puedes mirar. Viene muy bien este tipo de vídeo, por ejemplo, para cosas como cardboard o cosas como ese tipo de cosas en el que no hay position tracker, no te puedes desplazar. Es cierto que están haciendo unas nuevas experiencias donde están mezclando este tipo de vídeos o este tipo de imágenes al fondo, como en una esfera que tú ves alrededor tuya, y ahora cerca de ti están colocando, por ejemplo, elementos 3D, de manera que tú al fondo ves gente moviéndose, por ejemplo, en mitad de una calle, y cerca tuya ves, por ejemplo, aquí una fuente en 3D, yo me puedo agachar, me puedo mover un poco y puedo verlo de diferentes ángulos, y me da la sensación que lo que está lejos no cambia tanto la perspectiva, y sin embargo las cosas que están cerca, pues puedo sí un poco cambiar la perspectiva consiguiendo cosas 3D, etcétera, ¿vale? Entonces, para generar contenido real, que mucha gente también está interesada, se utilizan este tipo de rig. Aquí quería hablaros primero de las cardboard, de cuando se genera contenido para cardboard, que hay mucha gente que no sabe muy bien diferenciar cuál es un buen contenido para cardboard o un mal contenido, ¿vale? No es que sea mal, pero simplemente es que no es lo mejor posible. Esta tecnología, tanto Virtual Reality, etcétera, a través de cardboard, tiene también muchos mitos, porque hay mucha gente que dice yo lo he probado y no me parece horrible, o yo lo he probado y no me gusta nada, y la mayoría de las veces coincide que lo han probado pero que el contenido que han probado no era bueno, ¿vale? Entonces os voy a dar una serie de claves para diferenciar lo que es buen contenido y mal contenido. Hay algunas cardboard que tienen este QR, ¿vale? Y esto básicamente es, en una web se están registrando los tipos de lentes que hay, ¿vale? En las cardboard. Entonces la idea es que cuando tú ves una imagen a través de unas cardboard o a través de Oculus Rift, HTC Vive, etcétera, la imagen tiene que llevar una deformación para poder verla a través de esas lentes. Todas las lentes no son iguales, todas las cardboard no tienen las mismas lentes, todos los dispositivos como Oculus Rift y HTC Vive no tienen las mismas lentes. Es más, dentro de Oculus Rift el DK1 tiene unas lentes diferentes a las del DK2 y el DK2 unas diferentes a la versión final, ¿vale? Entonces hay unos parámetros de curvatura de la lente, etcétera. ¿Y por qué ocurre esto? Porque colocamos una pantalla muy cerca de los ojos para poder ver que tu campo de visión se abra, para poder ver más pantalla, más parte de ese dispositivo. Tenemos que utilizar unas lentes que deforman la forma en la que tú ves algo que está muy cerca, como si fuera una lupa. ¿Cuál es el problema? Que ese tipo de lente genera una deformación en los extremos, que es esta deformación que veis, ¿vale? Esa deformación no debe de ser siempre la misma, depende del tipo de lente que lleve. Por eso las cardboard tienen este QR, para que cuando antes de meter la aplicación en las cardboard, con la aplicación escanees el QR, esa aplicación lea los parámetros y aplique la deformación correcta a la imagen, ¿vale? O sea, hay muchas aplicaciones que podéis ver en las que no hay deformación ninguna. Y eso básicamente lo que hace es que la persona que ve a través de las cardboard ve que el borde, la imagen se distorsiona, ¿vale? Entonces, para poder ver una imagen correctamente, hay que pintar la aplicación con una deformación de lente, ¿vale? Con esta deformación, para que cuando veas esa imagen a través de las lentes concretas, la veas correctamente y no así, ¿vale? Básicamente lo que hace es corregir la deformación que aplican las lentes. Y un factor también muy interesante y que
en pocos kits de desarrollo pues lo tienen y se preocupan de ello, es lo que se llama aberración cromática. Y es que en los bordes de esta imagen, en los bordes de la lente, nosotros percibimos una deformación en la que los canales RGB de la imagen se separan. Entonces lo que tenemos que hacer es pintar una imagen con los canales invertidos. Por ejemplo, si se separan en modo RGB, pues habría que pintar en VGR invertido y a la distancia concreta, que eso te lo dan los parámetros de la lente, para que realmente en los bordes tú no veas esa sensación. Si tú ves una aplicación que no tiene deformación y que en los bordes ves algo así, significa que no están utilizando estas técnicas de aberración cromática para hacer esas correcciones de lente y que la deformación pues tiene que verse, o sea, la deformación tampoco está aplicada. De manera que eso sería como, si se cumplen estas cosas, sería un buen contenido. Y normalmente la gente que ve a través de Carboard o otro tipo de dispositivos contenido de esta forma, tiene una mejor impresión del contenido que se genera que si no lo tiene. Es cierto que esto es para dispositivos móviles, etcétera. Si vais a desarrollar para Oculus Rift o HTC Vive, por ejemplo, pues tenéis los SDKs oficiales. El SDK oficial de Oculus Rift ya trae un shader que aplica la deformación con respecto al tipo de lentes, detecta si es el DK1, el DK2 o la versión final y te aplica esa deformación y estas correcciones dentro del SDK, ¿vale? Si utilizáis HTC Vive también tiene un SDK muy interesante, a mí es el que más me gusta, ¿vale? Que se llama Open, y no es porque esté aquí la persona de HTC, ¿vale? Que no lo conozco además, pero tienen un SDK que se llama OpenVR, que soporta pues este tipo de cosas, y además OpenVR, que la ha desarrollado Valve, está en diferentes lenguajes, ¿vale? Expuesto, está en GitHub el código, y aparte de preocuparse de todo este tipo de cosas, pues si desarrollas con OpenVR de Valve, funciona tanto en HTC como en Oculus Rift, ¿vale? Y eso es bastante interesante, porque puedes utilizar el SDK de Oculus Rift o puedes utilizar el de HTC Vive, que te sirve tanto para Oculus Rift como para HTC. Es como más interesante en ese sentido, ¿vale? Bueno, ahora lo de generar contenido, que es todo lo que os estaba contando de las cámaras, etcétera, y bueno, pues están saliendo, como habéis visto, pues aquí tenéis ese, ¿vale? El primero que tenéis aquí arriba, ¿vale? Aquí tenéis otro, ¿vale? Que este creo que son 15 o 16 cámaras. Nosotros compramos este dentro de la empresa, ¿vale? Compramos 2 o 6. Tenéis que comprar un montón de GoPros, es decir, cada GoPro no sé si serán 300 o 400 dólares y hay que comprar 15, ¿vale? y esto es lo interesante. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Que también hay mucha gente que lo pregunta. Esto es capaz de generar imagen o vídeo 2D, ¿vale? Este es capaz de generar imagen, vídeo 3D. Eso significa que para cada dirección hay 2 cámaras en la distancia de 65 milímetros, que es la distancia media interpupilar que tenemos los humanos, es decir, la distancia entre el centro de la pupila de un ojo y otro. Esto nos permite que en cualquier dirección a la que miremos podemos darle una imagen diferente al ojo derecho que al ojo izquierdo, de manera que podemos grabar esto que se está grabando y en vez de verlo como cuando eso lo vierais y ese vídeo lo veréis, pues es como si hubiese un cilindro alrededor mía en el que han proyectado este vídeo. Y yo veo eso. Sin embargo, si se graba con una cámara de estas características, la sensación es que yo estoy aquí y realmente yo veo la profundidad. Y veo que los que estáis en primera fila estáis antes que los que están al fondo. Veo la profundidad de cada objeto, ¿vale? Nosotros estuvimos grabando varios vídeos para el Real Madrid, por ejemplo, con este tipo de set y tal. Luego la Google I.O. Sacó este dispositivo, que hizo un acuerdo, Google ha hecho un acuerdo con GoPro, y este dispositivo es un poco más antiguo, ¿vale? Con lo que primero se hacían, que básicamente es una cámara que tiene un motor y la cámara es una cámara reflex y va girando y va echando fotografías. Y luego lo que se hace es la mezcla de todas esas fotografías. Lo bueno que tiene ese dispositivo es que la calidad de las fotografías es muy alta, muchísimo más alta que estas, ¿vale? La que se puede conseguir. Lo malo, que no es una foto en un segundo, no se puede grabar vídeo y no es una foto en un segundo, sino que según el tiempo que tarde en girar, pues puede ver que algunas personas están como en mitad de un paso y se ven como un poco de blending como si estuviera duplicado, etcétera, etcétera, porque no se ve eso. Nosotros, por ejemplo, estuvimos trabajando con con una gente de Dubái que estuvieron echando fotos 360 grados con aquellos dispositivos a todo Dubái. Luego os enseñaré la aplicación y estaba bastante chulo. Vale, y bueno,
¿Cuál es el problema? Que generar contenido de este tipo, como el de esta sesión y tal, pues lo que siempre se buscaba es, vale, pero es que estos dispositivos son muy caros, o hay que tenerlo enchufado, la batería dura muy poco, etcétera, etcétera. Y los periodistas son los que más están interesados en este tipo de contenido, ¿vale? Periodistas, los que más rápido intentaron abordar este tipo de técnicas fueron los periodistas del New York Times, creo que era, y sobre todo demandaban empresas que sacaran cámaras que alguien pudiera llevar para una noticia y de pronto grabar un vídeo, echar una foto, ¿vale? Y yo, por ejemplo, hoy me traí una cámara de estas, ¿vale? Que es esta cámara, ¿vale? Se llama Ricoteta, es una cámara para echar fotos 360 grados y echar una foto es tan fácil como hacer esto, ¿vale? Y además graba vídeo, ¿vale? Entonces, ahí echas las fotos y luego en el dispositivo móvil te las puedes descargar porque esto genera una wifi y directamente puedes acceder a ese contenido, ¿vale? Y ahora mismo pues acabo de echar una foto 360 grados de la sala en el que se ve todo y demás. Y demandaban este tipo de dispositivos para poder pues generar contenido dentro de aplicaciones, etcétera, y noticias en el que tú puedas hacer el seguimiento de todo lo que está ocurriendo para todos lados, ¿vale? VR para consumidores. Este año 2016, aunque llevamos desde 2012 con toda esta fiebre del virtual reality, ¿vale? Este año 2016 parece que es el año en el que se han puesto todas las pilas para lanzarlo todo, ¿vale? Y bueno, Oculus Rift lanza la versión final, ¿vale? HTC Vive. Aquí pongo solo el casco, pero es cierto que cuando compras un HTC Vive pues viene mucho más. Bueno, en la última versión de este también, pero en aquel pues vienen los sensores de posicionamiento, que los podréis ver luego ahí en el espacio de demos, vienen los mástiles, que son muy interesantes, porque es diferente. Por ejemplo, si tú tienes las Oculus Rift y puedes utilizar el Leap Motion para detectarte las manos, está chulo para ciertas experiencias. Pero si tú, por ejemplo, quieres algo como... Bueno, hay diferentes juegos. Voy a hablar de un juego, por ejemplo, que tienes una katana o un juego en el que llevas una pistola o algo así. La sensación de llevar algo en la mano no es lo mismo como el que hacer así con la mano. O sea, la sensación de coger algo y darle un gatillo, eso también mola, ¿no? A los usuarios les mola la sensación de notar algo que pesa en las manos, que puedan utilizar y demás, ¿vale? Y el HTC Vive la verdad es que es bastante interesante. Además, el sistema de posicionamiento indoor que han desarrollado es espectacular, ¿vale? Pero espectacular. Eso que has estado comentando antes sobre el láser en horizontal y el vertical es muy interesante porque cada uno de los sensores que tiene aquí son capaces de detectar en tiempo real cuál es el tiempo que ha pasado, los milisegundos que han pasado entre la pasada horizontal y la vertical. Y de esa manera, dependiendo del tiempo que ha pasado para cada uno de los sensores, sabe si este se ha refrescado antes que este, etcétera, etcétera. Sabe cuál es la posición de los sensores y de esa manera es capaz de posicionarse el casco dentro de ese espacio. Pero los sensores que tenéis a los lados, láser, esos sensores no van conectados al ordenador. Son sensores pasivos que simplemente, bueno, no son pasivos porque si los tocas vibran, ¿vale? Porque tienen unos motores que van un cilindro en horizontal y otro en vertical, pero va generando los láseres y tal, y los sensores no tienen que estar conectados al ordenador. Simplemente van generando eso y ya está. Tienen un enchufe, se enchufan y ya está, ¿vale? Y el casco es el que realmente detecta dónde está él con respecto a los sensores. Y los mástiles también detectan lo mismo, dónde están los mástiles con respecto a los sensores y le envían esa información al casco, que el casco es el único que está conectado al final con el ordenador. Mucha gente pregunta, ¿por qué todavía este tipo de dispositivos no funcionan sin cascos, sin cables, perdona, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué no pueden quitarle el cable? Y el problema es, no se puede hacer streaming de vídeo, no se puede hacer tal, el problema es que la latencia que hace falta a día de hoy todavía no se puede transmitir de una forma que no sea por cable. ¿Llegará? Pues sí, llegará, pero a día de hoy hace falta una latencia para que la gente no se maree, que es esa latencia que se habla de que cuando tú gires aquello responda y que la aplicación vaya a 90 frames por segundo como mínimo, es decir, entre 90 y 120 frames por segundo es lo ideal. Es más, en Steam hay una prueba que se llama VR Ready, que si la pasáis a vuestro ordenador, ejecuta una demo de Valve y en esa demo, si en algún frame baja de 90 frames, o sea, si en alguna parte de la demo baja de 90 frames, te dice que tu dispositivo no está ready para VR, porque tiene que soportar siempre el poder pintar eso. Y también el problema que hay con las máquinas, etcétera, es que se necesita una máquina muy potente para que renderice un juego en una pantalla de 2K, porque eso lleva una pantalla de 2K dentro, ¿vale? Con una densidad de píxeles muy alta. Pensad que muy pocos jugones tienen en su casa un ordenador que sea capaz de renderizar un videojuego de última generación en una pantalla de 2K, ¿vale? Por eso empresas como Nvidia, como fabricantes de tarjeta gráfica, pues han frotado las manos con esto de Virtual Reality, porque era cómo podemos pedir más, ¿vale? Y cómo podemos conseguir
que la gente se interese por tarjetas gráficas mucho más potentes. Y bueno, pues el Virtual Reality es una tecnología que necesita más potencia para poder pintar los juegos actuales en 2K. No sé si habéis escuchado cosas de Xbox One o PlayStation 4, en el que tienen problemas ambas consolas en pintar los juegos de última generación a Full HD, ¿vale? Pues imaginar conseguir que pinte en 2K. Y ahí, por ejemplo, pues hablaba de en 2016 también van a sacar el PlayStation VR, ¿vale? Pero ¿cuál es el problema? Que Sony ya está hablando de que va a sacar una consola nueva, que si la PlayStation 4.5, que si... Pero ¿cuál es el problema? Porque si la consola actual tiene problemas para pintar un videojuego a Full HD, ¿cómo va a pintarlo en un dispositivo que requiere 2K? ¿Vale? ¿Puedes pintar? ¿Funciona la PlayStation 4 con PlayStation VR? Sí, pero experiencias que no sean tan potentes gráficamente como los videojuegos actuales, ¿vale? Si tú quieres jugar al Uncharted en PlayStation VR, pues no será posible, porque ese ya juego exprime toda la potencia de PlayStation 4 en VR. Es cierto que eso, que entiendo que por eso sacarán una nueva consola que supongo que hará eso, y supongo que Microsoft pues hará también algo similar, ¿vale? Sacará una nueva consola para adaptarse a la nueva fiebre de Virtual Reality, ¿vale? Y bueno, como os comentaba al principio, ¿cuál es la diferencia con Augmented Reality? Que son lo que mucha gente las confunde y las pone y las une, etcétera. Pues bueno, la diferencia es que Augmented Reality son un tipo de cascos o de headset que te permiten ver a través de este dispositivo, de manera que tú ves lo que hay alrededor tuya y lo único que este dispositivo coloca son hologramas encima de lo que te rodea, pero no es que sustituya completamente eso, todo lo que te rodea, de manera que necesita menos potencia gráfica porque no tiene que pintar tantas cosas, solo tiene que pintar ciertos elementos encima, ¿vale? Augmented Reality hasta ahora se conocía como los típicos patrones o QRs, ¿no? Que los ponías en la mesa y le apuntabas con un tablet o con un móvil o con una webcam y un ordenador y veías como un objeto, un modelo 3D que aparecía, y eso era Augmented Reality pero en 2D. Y ahora van a salir una serie de dispositivos nuevos, como por ejemplo las HoloLens, ¿vale? Que son dispositivos que permiten Augmented Reality pero en 3D, es decir, la imagen que tú percibes por cada ojo es diferente, de manera que aquí te coloca un objeto y en vez de verlo sobre una pantalla 2D, tú realmente ves la profundidad, de manera que ves que el objeto está delante de las cosas que están detrás, ¿vale? Y eso es la ventaja que tiene. La ventaja además que tiene es eso, de que no tiene que pintar todo alrededor tuya, simplemente un objeto aquí, ¿vale? Entonces no hace falta tanta potencia gráfica para poder utilizar este tipo de dispositivos. Bien, yo, como os comentaba, dentro de Plain Concept, pues trabajo dentro del equipo de Wave Engine, y nosotros aquí, pues desde hace 5 años empezamos a hacer nuestro propio motor. ¿Por qué empezamos a hacer nuestro propio motor gráfico? Pues por varios proyectos que teníamos y estuvimos buscando un motor gráfico que estuviera centrado en dispositivos móviles y no encontramos ningún motor gráfico que en aquella época, hace 5 años, estuviera focalizado en dispositivos móviles. La mayoría de los motores gráficos están pensados para consolas o estaban pensados para PC, que era el problema real. Pero nosotros veíamos que los móviles iba a ser como el futuro y que hacía falta crear nos hacía falta a nosotros internamente crear un motor gráfico que funcionara en la mayoría de los dispositivos móviles y funcionara bien, ¿vale? También teníamos acuerdos con Microsoft para cuando se lanzó la plataforma Windows Phone y no había ningún motor en aquella época que soportara esa plataforma. Y entonces decidimos para ciertos proyectos crear una nueva plataforma, un nuevo motor gráfico que se llama Wave Engine. Dentro de Wave Engine, pues al principio nos centramos en hacer juegos, pero luego nos dimos cuenta rápidamente que se podía utilizar ese motor gráfico no solo para juegos, sino que internamente lo podíamos utilizar para aplicaciones de negocio, sobre todo, por ejemplo, visualizadores de Big Data, en el que hemos estado trabajando con empresas como Rexall, etcétera, ¿vale? Visores de realidad virtual, etcétera, etcétera. Todo esto lo vimos viendo conforme ha llegado ahora toda esta tecnología de Virtual Reality y nos hemos dado cuenta que nos ha venido muy bien hace 5 años tomar aquella decisión de crear nuestro propio motor gráfico, porque ahora tener nuestro propio motor gráfico nos permite muchas veces, para ciertos clientes, garantía de que tenemos el código fuente del motor gráfico y si hay algún problema, pues vamos a poder conseguir desarrollar el proyecto y si hay algún problema lo vamos a poder depurar correctamente, y otro que nos podíamos adelantar a muchos otros desarrolladores, porque la mayoría de los desarrolladores, sobre todo en temas de Virtual Reality, estaban utilizando Oculus Rift, estaban utilizando Unreal o estaban utilizando Unity, que son muy buenos motores, etcétera, etcétera, pero claro,
Esos motores tienen unos roadmaps, tienen una serie de clientes a nivel mundial muy grande, y cuando salía la última versión del SDK de Oculus Rift o la última versión del SDK de HTC Vive, nosotros podíamos llegar antes que ellos, a lo mejor un mes antes, 2 meses antes, y podíamos cerrar un proyecto con un cliente porque teníamos la tecnología. Es más, si había algún problema, pues podíamos depurarla, ¿vale? Y básicamente es lo que nos dedicamos ahora y estamos desarrollando pues, un montón de aplicaciones, sobre todo trabajamos mucho en este tipo de proyectos, pues trabajamos mucho con las oficinas de Seattle, Londres y Dubái, que es donde más proyectos de este tipo salen. Y creo que lo siguiente ya son algunos ejemplos, ¿vale? Que creo que como no funcionaba aquí esto del vídeo, pues lo que he hecho es bajármelo y os voy a enseñar un vídeo, que esto fue lo primero que hicimos en 2014, creo que fue, con Oculus Rift con el DK1, 2013, para Microsoft, ¿vale? Ahí no se ve, darme un segundo, voy a ponerla ahí directamente, ¿vale? Ahí se me ve a mí haciendo un poco el... ¿Vale? Y esto era una demo que hicimos para Microsoft Corporation, para Microsoft Estados Unidos, ¿vale? Ahí, perdona. Para Microsoft Estados Unidos, en el que acababa de salir el DK1, acababa de salir el SDK de Oculus Rift, e hicimos una integración de Oculus Rift para aprovechar todo ese hype que había, con un vídeo de naves, que aquí no se ve muy bien ahora, pero bueno, que se veía en ese dispositivo, etcétera, etcétera. Tenía sonido 3D además, tú veías unas naves que pasaban de un lado a otro y veías como el sonido pues venía diferenciando de donde tú miraras y demás. Y además esta misma demo tenía que funcionar en Oculus Rift y en Windows Phone, ¿vale? Eso fue en 2013. Entonces Microsoft Corporation nos contrató allí en Seattle para hacer esta demo para un evento que tenía en el que querían enseñar cómo la tecnología Oculus Rift también podía funcionar en Windows Phone, ¿vale? Y claro, al principio pues nosotros nos planteábamos solo hacer este tipo de desarrollo, hacer cosas virtuales, y era muy interesante sobre todo para el sonido 3D. Eso de que tú giraras la cabeza y escucharas los disparos desde aquí o vieras cómo las naves pasaban y el sonido pasaba, era muy interesante, ¿vale? El problema que tenía, pues con el DK1 no había position tracker, de manera que si tú te desplazabas, pues resultaba un poco mareante, y la resolución de la aplicación, pues si funcionaba en Oculus Rift solo podía funcionar a 1280x800 para los dos ojos. Esa es la imagen completa, de manera que no se tenía, pues, voy a poner aquí extendido. No se tenía pues toda la... Bueno, voy a poner... Sigo aquí en la segunda pantalla, porque si no voy a estar cambiando continuamente. Y ya está. Perdonad que tenía que haber embebido seguramente los vídeos en la presentación y no hubiese tenido este problema. Vale. La siguiente aplicación de las que os quería comentar, si sale, sí, es Dubai 360. Esto fue una aplicación que hicimos directamente con la empresa allí de Dubai, que se llama Du, que es como la telefónica de Dubai, ¿vale? Para que lo entendáis un poco, y lo que hicieron un acuerdo con Color, que es la empresa un poco que sacó todos los rigs estos de cámara y los software para hacer stitching de vídeo, de imágenes, etcétera, y hicieron un acuerdo con ellos a nivel muy tocho, de muchísima pasta, en el que hicieron fotos 360 grados, como fotos y vídeos de todo Dubái, de toda la ciudad de Dubái, todos los hoteles por dentro, todo, ¿vale? Eso si os metéis a día de hoy en dubai360.com, existe esa web, y tienen una web donde tienes un visor web de fotos 360 grados donde puedes navegar, ¿vale? Entonces ves fotos como esto dentro de un centro comercial, y tienes una serie de push points o de puntos de información que si clicas te dice hacia dónde vas a navegar y vas cambiando el punto de vista. Cambias de una pantalla a otra, ¿vale? Entonces nosotros lo que estuvimos trabajando con ellos es hacer un visor que funcionara, un visor para dispositivos móviles, funcionara en iOS, en Android y en Windows Phone, ¿vale? Porque muchas veces nos contrataron por eso, porque como teníamos nuestra propia tecnología, éramos los únicos que soportábamos las 3 plataformas, porque Unity y Unreal no tenían todavía soporte para Windows Phone para hacer este tipo de visores, etcétera. Entonces nos contrataron para hacer eso, y lo bueno es que esto no eran solo fotos 360 grados, sino que era interactivo, es decir, tú podías clicar en las imágenes, sacar información, etcétera. Es más, seguimos trabajando en el proyecto porque la idea es que cuando llegues a un hotel puedas ver una suite, aunque bueno, hay alguna suite allí que valen $36.000 la noche, pero hay alguna suite que tú puedas directamente, o algunos hoteles en los que puedas hacer una contratación, o sea, una reserva y demás, ¿vale? Y el proyecto sigue abierto con ellos y demás. Esto está para iOS, Android, o sea que lo podéis buscar en vuestros dispositivos móviles, y aquí pues podías hacer búsquedas por interés, ¿no?
fotos aéreas que echaron con un helicóptero, vídeos, etcétera, etcétera. Y echaron fotos de gente de Red Bull que se tiró desde el Burj Khalifa hasta abajo una cámara de esas en la cabeza y se ve el vídeo 360 grados y tú puedes ver como en un móvil cómo te cae, o sea, cómo es el vídeo, etcétera, etcétera. Aquí un poco cuando vas clicando en las diferentes fotos de la ciudad y demás, pues puedes ver información de la aplicación, hay un menú aquí, etcétera, etcétera, y ya os digo que era una aplicación interactiva, más que un visor, porque hay muchas aplicaciones de visores, pero no tantas aplicaciones interactivas. Y también soportaba el que pudieras verlo en modo VR, ¿vale? Como si fuera en Virtual Reality, tú tenías como a través de Cardboard, tú metías el móvil en unas Cardboard y podías verlo. ¿Cuál es el problema que había aquí? Pues que las fotos habían sido hechas con una cámara como esa, que echa solo fotos 2D, no echa fotos 3D, es decir, no tiene una cámara para cada ojo. De manera que la sensación cuando tú lo ves a través de Cardboard no es que tú ves la profundidad de los objetos y todo lo que hay, como si realmente estuvieses allí, sino lo que tú ves cuando ves esta imagen a través de unas Cardboard es como si hubiese un cilindro alrededor tuya, ¿vale? O una esfera, y tú puedes mirar alrededor y tú ves como que está a 2 metros algo proyectado ahí, ¿vale? Pero no te da la sensación de que tú ves la profundidad de los edificios unos con otros y demás, ¿vale? Para eso haría falta ese otro tipo de cámara, y estas fotos se echaron con la cámara esta que con un motor va dando vueltas, ¿vale? Entonces es cierto que tienen muchísima resolución y las fotos son muy buenas. Masscolor es la mejor empresa la empresa que tiene más software sobre stitcheado de imágenes, etcétera, y la resolución y las imágenes son brutales, ¿vale? Luego también hace poco lanzamos esta página web que se llama vr.planeconcept.com, en el que hemos desarrollado pues eso, unos visores de Virtual Reality para Android, iOS y Windows Phone, porque hay mucha gente que desconoce que pues se puede hacer visores interactivos y tal. La aplicación consiste en una aplicación donde tú puedes echar fotos con esta cámara, por ejemplo, que yo tengo, puedo irme de viaje, echar un montón de fotos con esta cámara y ahora digo, vale, ¿y ahora dónde las veo? ¿Dónde veo ese tipo de fotos? Yo quiero verlas en mi móvil. No, la puedes ver en una web. Sí, pero yo quiero verlas en mi móvil y quiero ponerme las Cardboard y quiero hacer este tipo de cosas. Entonces la puedes subir a cualquier sitio de fotos, Facebook, puedes subirlas a Imagur, que es un servicio de fotos, a Flickr, a donde sea. Dentro de la aplicación, esta aplicación no hace más que ser un visor de tus fotos. Es decir, tú guardas las fotos donde tú quieras y ahora en la aplicación tiene 2 pantallas. Esta es la pantalla principal donde se ven todas las fotos que tú has ido guardando y aquí directamente a través de un QR, porque en la página web puedes meter, en la página web creo que se ve aquí puedes meter la URL donde tú has metido la foto, por ejemplo de tu Flickr, de tu Facebook, de donde sea, metes aquí la URL, le das a generar QR, entonces aquí en la aplicación le das a escanear a través de la cámara, escanea la de URL para que no tengas que escribirla en el móvil a mano, que es un rollo, seleccionas aquí el tipo de foto, si es 2D, si es 3D, si es vídeo, si es foto, el nombre, y la cargas y directamente la puedes ver en modo normal o en modo Cardboard, ¿vale? Y es simplemente para que tú puedas ver un visor de tus fotos y que tú las subas ahí, etcétera, etcétera. Nos comentaban que era muy interesante y hemos estado hablando con varias empresas porque nos dicen que ahora mismo para ver fotos, vídeos 360 grados, porque esto también soporta que metas una URL de un vídeo de YouTube 360 grados y que lo metas ahí, que directamente ya por streaming lo ves. Más unas cosas interesantes es que no hace falta descargarse el contenido, todo lo consume a través de streaming, que también es una de las limitaciones que nos hemos encontrado en muchas aplicaciones, que las aplicaciones piden que te descargues el contenido antes de poder verlo, etcétera. Y aquí no, aquí puedes ver vídeos de YouTube en 360 grados en 3D por streaming, ¿vale? Metiendo directamente la URL. Y mucha gente nos comentaba que el visor de YouTube funciona en Android para vídeos 2D 360 grados y 3D 360 grados, pero la versión de iOS que hay para iOS todavía no lo soporta. Y para Windows Phone ni siquiera hay un visor oficial de YouTube. Entonces la gente no podía ver estos contenidos y por eso hemos desarrollado esta aplicación también un poco para dar a conocer la tecnología con la que hacemos esto, y hay varias empresas que están contactando con nosotros porque quieren que les ayudemos a meter pues estos visores dentro de las aplicaciones, ¿vale? Diferentes empresas bastante grandes como Pepsi, ¿vale? Que están creando diferentes experiencias y nos están llamando para que les ayudemos a generar estos visores o que les demos el componente, les vendamos el componente que hace esto y ellos lo puedan utilizar en sus desarrollos, ¿vale? Y entre las aplicaciones que hemos hecho también quería destacar, quería enseñar este vídeo, que esto también fue para la Telefónica de Dubái, ¿vale? Para DU, ¿vale? Hicimos este vídeo que es una experiencia con Oculus Rift y Leap Motion, ¿vale? No sé si esto le doy aquí. Voy a poner aquí. Vale, aquí veis un compañero en la oficina donde tiene un Oculus Rift con el Leap Motion. Cuando levanta las manos ves sus manos reales, ¿vale? Para este tipo de experiencias está muy bien y lo que va es
pulsando cosas en el espacio, ¿vale? Esto era una experiencia que llamaron Smart Home, que habían hecho un acuerdo con la gente de Avengers, por eso el anuncio que cuando le dabas al televisor salía un anuncio de Avengers, ¿vale? Y podías ir interactuando de cómo sería a lo mejor la casa del futuro, una casa inteligente, ¿vale? Entonces podías desplazarte, ¿vale? Es cierto que esos desplazamientos hay mucha gente que les marea, porque como no te desplazabas, ¿vale? Realmente, pues hay mucha gente que era como la montaña rusa, ¿no? Que había gente que, mira, por ejemplo, este tipo de desplazamiento. Aquí creo que veréis ahora, porque mira la ventana, hay unas ciertas cosas que se puede interactuar. Ese es el Burj Khalifa, se supone que era Dubái, ¿vale? Una casa en Dubái, que no creo que haya muchas así en Dubái, pero bueno, y podías interactuar con las diferentes cosas directamente con tus manos, ¿vale? Este tipo de experiencia está bien, esto del Leap Motion. Para otro tipo de experiencia, como os digo, pues mejor cosas como las que tiene HTC Vive, de tener un mástil en el que tú realmente las coges y sientes algo en las manos, etcétera, ¿vale? Con lo que puedes interactuar. Esta aplicación fue para una feria que se llama JITEX, que es una de las 5 ferias de tecnología más importantes a nivel mundial, no porque sea muy conocida, que seguramente muchos no la conocéis, simplemente es porque van todos los jeques de Dubái, entonces van todas las empresas a ver qué es lo que pillan, ¿vale? Y entonces, pues bueno, nosotros lo hicimos, esta presentación fue para, como os digo, fue para Adobe. Es otra de las cosas que hicimos, creo que hace un año y tal. Hacemos más cosas, ¿vale? Y tenemos más proyectos, pero es cierto que estos proyectos para mí son los más chulos en los que hemos participado y por eso los quería mostrar hoy aquí, ¿vale? Y por mi parte, en principio, pues nada más. Simplemente, si tenéis alguna pregunta, si no, también luego podéis verme por ahí, contactarme por ahí, estaré un rato más y nada más. No sé. Sí. De Laser. La verdad es que ahora mismo no nos lo ha demandado ningún cliente y muchas veces, ya te digo, teniendo tu propio motor, muchas veces lo bueno que tenemos es eso, que podemos cambiar el roadmap y ahora mismo estamos mucho más interesados en, que es lo que estamos trabajando, en la integración de OpenVR de HTC Vive, ¿vale? Porque el SDK de Oculus Rift ya lo integramos, pero nos parece más chulo el de HTC Vive y nos gusta bastante más. Además han generado todos los wrappers para diferentes lenguajes, etcétera, y estamos ahora con el de HoloLens, con el que estamos ahora trabajando también. Claro, es que este sistema lo que intenta es unificar todo en un mismo formato. No es tanto un SDK completa, sino una manera de que todos los desarrollos para los diferentes engines se puedan unificar y no haya que repetir continuamente el mismo desarrollo. No lo tenéis planteado. No, ahora mismo no. Y a la hora de añadir, porque has dicho que, por ejemplo, con Cardboard no se puede hacer tracking posicional, pero justo antes de la realidad virtual se utilizaban muchos simuladores, sistemas como TrackIF o incluso Kinect de Microsoft. Tiene sistemas con los cuales Cardboard y otros sistemas con smartphone sí pueden tener ese tipo de seguimiento. Sí, lo único que pasa es que ahí el problema es la precisión que tengas, ¿vale? Con eso, que tiene que ser, la latencia tiene que ser muy pequeña, y otra cosa es que la gracia de unas Cardboard es que las sacas de, esas que se desmontaban, las sacas del bolsillo, le pones el móvil, las ves en cualquier sitio. A diferencia de Oculus Rift y HTC Vive, que necesitas un PC, que normalmente suele ser una torre, conectado, o sea que tienes que ir a un sitio expreso a tal. Si tú echas fotos con este sistema, pues tú estás en el parque tal, sacas las Cardboard estas que se plegaban, pones el móvil y ves en ese momento las fotos, o alguien te quiere enseñar fotos de ese tipo, las ves. Y la gracia es esa, no que tengas que tener un ordenador con un Kinect que te apunta, que se puede llegar a hacer, posiblemente sí, pero para poder utilizar, para hacer eso, mejor yo personalmente utilizaría Oculus Rift o HTC Vive. Que ahora hay mucha gente que está, por ejemplo, VRX, está intentando, como ahora mismo está en plena latencia, dices, y no se puede utilizar ningún visor inalámbricamente, están intentando mezclar los visores de smartphones con sistemas de PC. Ajá. Para eso están unificando tecnologías, pero no es una cosa que tengáis en vuestro roadmap. No, nosotros lo que estamos intentando es, normalmente los clientes ya conocen ciertos hardware, nosotros en el motor este que tenemos, por cierto, que se llama Wave Engine, es totalmente gratuito y todo lo que hacemos además lo publicamos. Tenemos una extensión para waveengine.cardboard, que es para poder generar aplicaciones para Cardboard, que es
básicamente pues eso, te suelta ya en el editor visual, sueltas una cámara que son 2 cámaras a la distancia interpupilar de 65 milímetros, que echa las 2 imágenes, etcétera, que te aplica la deformación, todo este tipo de cosas, y la gente tiene el código fuente en GitHub, etcétera, etcétera, y puede hacer cosas. Nosotros lo que estamos haciendo es crear este motor y nos estamos orientando más ahora a cosas de Virtual Reality porque tenemos mucha demanda de muchos clientes, sobre todo no aquí en España, pero sí fuera de España, que están demandando este tipo de tecnología y que nos dicen, por ejemplo, lo que hicimos para Dubái, esto último que habéis visto, era un cliente entre Duo, era un stand de Duo y Microsoft allí en Dubái. Entonces necesitaban que funcionara con Oculus Rift, con Leap Motion, y necesitaban que funcionara en Windows 10. Acababa de salir hace una semana el 08 de Oculus Rift, el SDK 08, que tenía soporte a Windows 10 parcial, pero no lo tenía, por ejemplo, todavía soporte, no había... Otras empresas no lo pudieron ofrecer eso y no pudieron competir con nosotros porque lo estaban haciendo con Unity y Unity todavía no sacó soporte a 08 y lo necesitaban por una feria y necesitaron ese proyecto en un mes y medio. Y ese proyecto, junto a otro que se llama Smart City, se hizo en un mes y medio. Más, ese proyecto que habéis visto de la casa de Smart Home, etcétera, la misma aplicación, como está hecho con nuestro motor y el motor está orientado a dispositivos móviles, la misma aplicación funcionaba en Android y en iOS y funcionaba con realidad aumentada, en el que tú podías con realidad aumentada poner un patrón y ver la casa ahí, podías clicar en los botones, podías verlo con las Oculus Rift, de manera que ves un puntero en el centro y si mantenías el puntero sobre uno de los botones esos que se pueden pulsar, pues podías encender la televisión, etcétera, o lo podías hacer en Oculus Rift pulsando con la mano. Para eso nosotros con el propio motor, por lo que desarrollamos fueron botones 3D que tenían interacción de diferentes formas. Podías crear interacción de todo ese tipo de cosas. O con Leap Motion, ese mismo botón reaccionaba al Leap Motion, reaccionaba al puntero de las Carboy y reaccionaba a cuando tocabas la pantalla en realidad aumentada, ¿vale? En un móvil. Entonces, para ese tipo de desarrollos tan específicos que necesitan hacer algo diferente, porque todo el mundo al final termina haciendo contenidos con Oculus Rift, con Unity, con Unreal, para este tipo de cosas. La mayoría de las empresas, el 95-98% de las empresas, generan contenido con eso. Entonces, si hay algo que ahí no viene, que nadie ha hecho todavía, muchas veces no pueden ofrecer ese tipo de cosas. Y nosotros intentar hacer cosas que todavía no se puedan hacer con esos motores para intentar estar un paso más adelante, y lo que nos permite tener la propia tecnología es esa, poder hacerlo y poder depurar el código, poder garantizarles que no va a haber ningún problema, memory leak, un montón de cosas, pues poder garantizarles que en un mes está hecha esa experiencia y va a funcionar correctamente en el dispositivo que ellos quieren. Pues si hay que optimizar el render, si hay que hacer lo que sea, ¿vale? Y ahora mismo sobre todo nos avanzamos o modificamos el roadmap según los clientes. Entonces, ese tipo de cosas, pues si hay algún cliente que nos lo demanda y tal, nosotros la verdad es que tampoco le hemos echado hemos mirado mucho que nos comentas por eso, porque los SDK oficiales, y por eso queremos estar a la última, son los de Oculus Rift y HTC, y por eso tienes que estar, porque el día que ellos actualizan el GitHub, tú tienes que estar pendiente, ¿vale? Para tener la última versión, y como te puedes imaginar, somos un equipo no muy grande, unas 12 personas, y actualizar y sacar integraciones de nuestro motor para pintar en cada una de esas plataformas, etcétera, etcétera, pues no es algo fácil, no es algo que se haga de un día para otro, y necesitamos pues mucho trabajo para hacer todo ese tipo de cosas. Por si os metéis a bajo nivel, una cosa es generar contenido para VR y otra cosa es integrar tu motor con uno de estos dispositivos, donde tienes que mirar la latencia, tienes que ver cómo pinta, el tipo de shader que tienes que utilizar para pintar una imagen y otra son diferentes, se están actualizando, se están sacando un montón de técnicas de distancing para poder pintar objetos al mismo tiempo, pero hace falta soluciones como DirectX 11.3, a partir de DirectX 11.3 o OpenGL en las últimas versiones, con extensiones, etcétera. Entonces, hay ciertas cosas que necesitas conocer para poder hacer esos refrescos y demás. ¿Permitís entonces que empresas externas o desarrolladores puedan aportar código? Sí, claro. En GitHub tenemos ahí las extensiones, está el código abierto y podéis ver la integración con Carboard, etcétera. Sí. Hola, soy Daniel García de Acciona. ¿Nos conocemos? Enhorabuena, Javi, también por tu presentación. Muchas gracias. Una preguntita, concretamente sobre la experiencia que tenéis en 360 con VR. O sea, al final, el Video 360, pero también ya es una tecnología bastante conocida, ¿no? Pero yo creo que en 360 VR, ahí digamos que hay mucha capacidad, mucho potencial de innovación. Entonces, quería saber la experiencia que has comentado antes del Real Madrid, con el software de color, ¿no? Con el plano vídeo y con las cámaras, con el rig de color. Ajá. ¿Cuál ha sido vuestra experiencia? O sea, es una cosa sencilla, una cosa asequible para todo el mundo, quitando al margen la parte económica, ¿no? De comprar equipos. A ver, el mayor problema es que Real Madrid estaba interesado en poner ese tipo de cámaras en los partidos y poder
grabar partidos y grabar experiencias y que tú de pronto estuvieras en tu casa y pudieras decir, voy a estar en la grada de los Ultrasur y luego voy a estar en la otra grada de no sé qué, a un sitio donde yo no iría nunca porque allí se pegan y tal, pero quiero estar allí por un rato, ¿no? O mi mujer no me deja ir al partido, me voy a poner las gafas aquí y voy a estar en mi casa como si estuviera allí al partido. Ves a los de al lado en tiempo real, hablando, etcétera. El problema es que también planteaban poner cámaras de estas en drones y demás, pero los drones, sabéis que la ley en España está muy difícil. Dice que el Real Madrid además lo tiene muy complicado porque el estadio lo tiene cerca del aeropuerto, a menos de no sé cuántos kilómetros, entonces cerca de un aeropuerto a menos de 7-8 kilómetros no se puede volar un dron, y en un espacio donde haya tanta gente tampoco, porque claro, si el dron va volando y de pronto falla algo y cae encima de alguien, pues pueden tener bastantes problemas y tal. Y luego todavía no hay rig de estos, o están empezando a salir, pero son muy caros, que sean profesionales, es decir, que tú puedas colocarlos en un espacio público y que hayan pasado la certificación de la Comunidad Económica Europea, que tengan un sistema antivandalismo, que la gente le tira lo que sea, tal, y aparte pues estos sistemas tienen que llevar cable, tienen que ir cableados, porque las cámaras necesitan alimentación para grabar tanto tiempo, etcétera, etcétera. Entonces todo eso generaba una instalación muy cara y por ahora, pues, por ejemplo, ese tipo de cosas no lo estaba haciendo. Nosotros estuvimos, concretamente yo estuve en Valdebeba, grabando a los jugadores, grabando entrenamientos, grabando cosas y luego contenido que querían dar. Es más, creo que en YouTube subieron algún vídeo a YouTube que habíamos grabado nosotros de contenido 360 grados 2D, no 3D. Pero aunque nosotros todo lo que grabamos con ellos lo grabamos en 3D, pero solo subimos un ojo, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Y bueno, el problema que tenían sobre todo era ese, el problema de instalar algo físico, pues requiere una instalación que ahora mismo no hay mucha gente que te la pueda ofrecer y no hay sistemas antivandalismo, anti-tal, probados con este tipo de cosas, pero entiendo que llegarán. No sé si respondo a tu pregunta, Daniel. Sí, venga. Fernando Perdón. Martínez, de Veo Virtual, y bueno, millones de preguntas, ¿no? La verdad, que todo esto, pero solamente voy con un objetivo y es la accesibilidad de todo el mundo, dependiendo por supuesto del público objetivo. Todo lo que habéis presentado aquí, que es fantástico, pues ocurre que, bueno, va muy orientado también al mundo del videojuego, la interacción, por supuesto. Al final nos vamos mucho a la infografía, al 3D, y a veces mucho público objetivo es la realidad, o sea, no el reproducir lo que hay, sino lo real. En ese real, pues ya nos vamos también a todo esto que hemos visto, pues los dispositivos en cuestión de que no hay cercanía, no hay movimiento, solamente lo que es la rotación en 360 grados, ya sea esférico o ya sea estereoscópico, ya lo que hablábamos por aquello de la profundidad, que eso me parece fantástico y creo que se debería siempre de aplicar una vez que tengamos un cacharrito que sea una carboa. Con todo esto de los motores que habláis, Unity y tal, vuestro propio desarrollo, lo que veo siempre, ¿no? Y es una pregunta un poco como respuesta o como a ver lo que me cuentas, es que en cuestión a esto de la accesibilidad, siempre vemos bueno, que lo accesible, lo más accesible es el móvil. Ajá. Entonces, ¿qué tenemos con los móviles? Independientemente de que esto es como aquello que dice, no, mira, es que yo tengo ahora mismo un Spectrum, ¿verdad? Oye, me estoy comprando algún equipo nuevo, y esto con los móviles pasa igual, hay que tener un mínimo de hardware, pero luego tenemos el Samsung, tenemos el HTC, tenemos el iOS, tenemos iPhone. El tema de aplicaciones, yo lo que he visto es mucha limitación, y todo lo que he visto es cuestión de que una cosa muy importante, ese pedazo de descarga que tienes que tener en ese móvil, que supongo que hablaréis sobre eso y tendremos la ocasión de hablar con la gente que ha realizado lo del Ministerio del Tiempo, Sí, ¿vale? Donde hay una descarga importante. No es bueno que sea algo basado en web, por ejemplo, como esta familia de KR Pano, como he visto hay un pantallazo, donde el streaming o algo, no sé. A ver, nosotros la ventaja que tienes con una aplicación nativa es que tienes mejor acceso a todos los sensores del dispositivo, a diferencia de aplicaciones web. Entonces, la latencia, o sea, es muy importante cuando te pongas las gafas, la latencia, los shaders de deformación, etcétera, etcétera. Aunque sea una aplicación para ver fotos, la aplicación está pintando a 60 frames por segundo. Eso una web no te lo hace. La web refresca y va refrescando a una velocidad, pero no va a llegar nunca a esa velocidad de refresco. Entonces, la experiencia es mucho más
porque ahí en el momento que hay un corte, en el momento que hay un salto, se carga la experiencia, ya te da la sensación de que no estás ahí. Entonces, el realismo es importante. Y sobre las descargas, nosotros, por ejemplo, la mayoría de la gente que hace desarrollo de este tipo lo hace con Unity, por ejemplo, y Unity, la verdad es que no soy muy gran experto, etcétera, pero sí he visto que la mayoría de las aplicaciones te piden que si vas a ver un vídeo, vas a ver algo, te descargues el vídeo. Y eso, pues tienes que esperar, necesitas una wifi muchas veces, etcétera, etcétera. Y nosotros lo que hemos hecho, por ejemplo, si os bajáis la aplicación de Plane VR, pues es que todo el contenido, tanto foto como vídeo, lo puedes ver por streaming. Por ejemplo, un vídeo de YouTube. Entonces, aunque tú estés en 3G en cualquier sitio, tú puedes ver un vídeo de YouTube por streaming o puedes ver lo que sea. Y no tienes que tener que descargar durante 5 minutos un contenido, etcétera, etcétera. Entonces nosotros, ese es el aporte un poco que hemos hecho al tipo de aplicaciones que hemos hecho para mejorar esa experiencia que no nos parecía muy adecuada. Y bueno, pues yo sinceramente, desde mi punto de vista, veo mejor las aplicaciones, pero yo soy un amante de los 60 frames por segundo, los 90 frames por segundo. Entonces, los desarrollos web es muchas veces como comparar desarrollo nativo en dispositivos móviles con soluciones web en dispositivos móviles. A mí, yo personalmente, pero a lo mejor es mi opinión, ¿vale?, soy más partidario de desarrollos nativos, porque te permiten pues, una capacidad de conexión contra el dispositivo mejor, de acceso a los sensores, etcétera, sin tener que utilizar plugins y cosas que pueden ir una latencia mayor o menor, y la experiencia es más rica, pero es mi opinión. A lo mejor entiendo que haya más opiniones, ¿vale? Perdonadme que os interrumpa. Una última pregunta, porque si no el coffee break no nos va a dar tiempo. ¿Vale? Sí, si queréis hablamos. Entonces, claro, luego se puede hablar. La última pregunta del caballero que lleva esperando Sí, hace un rato. Dime. Soy Jorge Esteban de Cine Técnica, una escuela de cine online. Os quería preguntar, también lo que me interesa sobre todo es de cara a hacer talleres con alumnos de 360, etcétera, y la facilidad, digamos, para poder grabar y luego visualizar en soportes. Con respecto a Plane VR, ¿cuál sería el workflow si grabáramos, por ejemplo, con la Records y luego quisiéramos visualizarlo con Plane VR? ¿Cuál sería el workflow que tendría que hacer? ¿Subirlo a YouTube y luego con la URL? Sí, esa es la forma, porque siempre tienes que tener la URL. A ver, si la URL está en un servidor cercano, también podría ser, no hace falta subirlo a YouTube, lo puedes subir a otros sistemas de vídeo. Y fotografías por lo mismo, lo puedes subir a donde quieras. La cosa es que nosotros no queríamos que lo tuvieran que subir a una plataforma nuestra, ni nada, simplemente que la gente eche unas fotos y lo que quiere es subirlo a Facebook, subirlo a, yo qué sé, a Dropbox, a donde quiera, y que desde ahí pueda consumir las imágenes. Entonces directamente en el dispositivo, una vez que tienes la URL de la imagen, que la imagen es una imagen cuadrada, X rectangular, que se llaman, supongo que estáis familiarizados con este tipo de imágenes, son cuadradas, pero viene los 360 grados más los 180 de altura ahí definidos, ¿vale? Es una imagen normalmente apaisada, ¿vale? Pues esa imagen la cargas por streaming en el dispositivo y en tiempo real pues la ves. Entonces primero hay que subirla. Foto o vídeo, 2D o 3D. Tanto foto como vídeo, 2D o 3D, ¿vale? La podéis descargar, es decir, que está publicado.